Hola, bienvenido a Cápsulas de Vida. Recuerdo cuando en la Escritura se presenta aquel momento glorioso, diría yo, cuando ve a Abraham aquellos personajes que vienen caminando en medio del calor del día, dice, y él entiende que entre esos personajes viene Dios. Y le dice, pues, ¿a dónde vas? Pues dice, a destruir a Sodoma y Gomorra, y el Señor expresa de esa manera. Por supuesto, Abraham le dice, pues, ¿destruirás también al justo juntamente con el impío? Y eso traía a mi mente lo que hoy vivimos. Piensa uno como creyente, como cristiano, ¿será que la justicia de Dios es así? Porque ese es un gran ejemplo. Jonás también tuvo esa perspectiva y pensamiento cuando lo mandan a declarar los juicios que se van a desarrollar en aquella ciudad de Nínive. Y ahora tanto el hombre común como el cristiano tradicional le cuesta entender por qué Dios hace lo que hace. Creo que es una pregunta hasta cierto punto valedera entre la limitación que tenemos nosotros como humanos. Y ambos grupos, tanto el creyente como el no creyente, entran en esa perplejidad de tratar de entender los eventos que Dios permite y en los cuales estamos inmiscuidos. Por ejemplo, hoy, con la famosa pandemia, estamos metidos nosotros también, juntamente con todas las personas que no son creyentes, y provoca de alguna manera cierta incertidumbre en el corazón del cristiano y el no cristiano. Ahora, la justicia de Dios es incuestionable. Voy a poner como texto Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. 2 pasos. Como está escrito, dice, más el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos eso de que es por fe y para fe? Y vamos a tomar como ejemplo a Abraham. ¿Qué es por fe y para fe? Abraham, padre de la fe. Y Jesucristo, autor y consumador de la fe. Ahora, esos pasos que Abraham tuvo que experimentar, también nosotros los estamos experimentando. Es decir, le dice el Señor, le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Dice, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, él salió por fe, pero luego en el camino aprende fe, como tú y como yo. Salimos por fe, creímos en Cristo por fe, pero ahora estamos viviendo una vida en la cual tenemos que crecer en fe. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe y enséñanos a orar, que fueron 2 cosas bien interesantes para que también nosotros experimentemos eso, que nuestra fe sea aumentada. Pero ¿qué aprendemos del Padre de la fe? Porque siendo Abraham padre de la fe, quiere decir que nosotros tenemos algo que aprender de Abraham. Por supuesto, hoy también aprendemos de Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Y en ese proceso estamos. Pero Dios Padre engendró en Abraham obediencia. Y ese es básicamente el propósito de nuestra vida. Aprender obediencia. Obediencia que Adán extravió en el huerto. Ahí se perdió. En el huerto del Edén se extravió la obediencia. Y entonces Abraham, como padre de la fe, como padre, está engendrando en nosotros obediencia y experiencia. Porque la obediencia a la palabra pues nos llevó a creer en el sacrificio de Cristo y empezamos a caminar, pero luego entramos en experiencias que nos van
a veces confundiendo nuestro corazón por las cosas que suceden, hablando de la famosa pandemia, como decía, porque cualquiera diría, porque estamos inmersos nosotros juntamente con los pecadores. Ahora, tratamos de explicar entonces obediencia y experiencia, y la experiencia nos va a dar un crecimiento en la fe. Entonces, como en Romanos, en el verso que sigue del que leímos del 17 en el 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Pero estamos ahí metidos nosotros también. Ahora, Abraham como padre, ¿a quién le gustaría que como padre le dijeran: vas a tener muchos hijos? Como Abraham, que no tenía ninguno todavía. Dice: serán como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Pero entonces le dice el Señor, Jehová dice a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. ¿A quién le gustaría tener hijos que de alguna manera están en un proceso de esclavitud? ¿Somos libres nosotros? ¿O dice la Escritura que debemos alcanzar en nuestra experiencia en el camino ser verdaderamente libres? Porque dice la Escritura que aquel que obedece a un amo, esclavo se hace de él, como cuando nosotros obedecemos a la tentación y cedemos ante ella y pecamos. Y a veces nos volvemos esclavos de ciertas costumbres, de ciertas actitudes, de cierta forma de vida que no debería ser la que tenemos. Y eso nos lleva a cuestionarnos, a que tú que estás ahí viéndome te cuestiones. Y yo me cuestiono. Estamos adquiriendo, de veras, salimos por fe, pero hemos adquirido fe en el camino. Por eso es interesante cuando el Señor dijo: ¿hallará fe el Señor cuando regrese? Porque esa es la enfermedad del final de los tiempos. ¿Qué pensarían aquellos que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial? Cristianos, donde seguramente también se cerraron las iglesias y la gente decía: pero ¿por qué estamos padeciendo como creyentes, como cristianos, en esa Segunda Guerra o en la Primera Guerra Mundial, todos esos años de conflicto? ¿Qué aprendieron ellos? ¿Qué has aprendido tú y qué he aprendido yo desde el mes de marzo para el mes que estamos ahorita en julio? ¿Qué hemos aprendido de esta experiencia traumática? ¿Ha aumentado tu fe o ha disminuido tu fe? ¿Hemos crecido o hemos menguado? ¿Tenemos más fe o de alguna manera estamos llenos de perplejidad? Medita en eso. Porque, como dice la Escritura, es por fe y para fe. Pero la justicia de Dios no la podemos entender. Llevamos el tiempo que tú y yo tengamos de cristianos y no logramos entender la justicia de Dios. Pero que Dios es justo, por supuesto que es justo. Por fe, pero vamos a sufrir experiencias que nos van a llevar a que nuestra fe crezca. Abraham, en todo el camino de que salió de Ur de los Caldeos, empezó a caminar buscando esa tierra que le prometieron, que nunca la poseyó, nunca llegó. ¿Será que estaba él perplejo en su corazón en sus últimos días en la tierra antes de morir? ¿Había perplejidad en él? ¿Acaso no había imperfección en el corazón de David cuando en el transcurso de su vida él le perdona la vida a aquellos que lo han ofendido, pero al final de sus días le encarga a Salomón que no permita que esa gente quede sin pagar? Todavía había resentimiento. ¿Tienes tú y yo? ¿Tenemos resentimientos todavía? Examinemos nuestro corazón. Ciertamente queremos que el Señor venga en su segunda venida y venga por sus santos, pero estamos en un proceso de alcanzar, hallar la fe, el Señor cuando regrese.
busquemos aumentar nuestra fe. Lo vamos a dejar ahí y te veo en la próxima cápsula de vida. Bendiciones.